Sentí que estaba viviendo el amor por primera vez. Había amado a Chifuru, por supuesto, pero nuestro amor había nacido de la familiaridad. Rory había sido un encaprichamiento de verano que se había echado a perder después de dejar nuestro idílico retiro para volver a nuestras vidas en la capital. Ahora había descubierto la pasión y absorbía con anhelo cada detalle del rostro suave y pálido de mi hermana, de su voz melodiosa, de su cuerpo voluptuoso. A pesar de lo feliz que me sentía en su compañía, me aterrorizaba pensar que teníamos que separarnos. Ella era atrevida y hermosa, como una rosa querria, y así fue como la llamé. Hola a todos, soy Iris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a hablar de un libro que llevaba casi 15 años en mi librero. Les juro que no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, pero sí debió estar como entre 12 y 15 años ahí, cogiendo polvo, esperando que yo me dignara a leerlo. Y es que creo recordar que cuando me lo compré, lo empecé a leer y no me enganchó porque se me hizo un poco aburrido, así que lo dejé. Pero ya era como demasiado tiempo esperando su turno. Tuve la intención de leerlo como parte de la dinámica Japón a la vista y ¡lo he terminado! Era el libro que más años tenía en mi librero esperando su turno y al fin lo terminé. Me refiero a La historia de Murasaki de Lisa Dalby. Murasaki es una autora japonesa. Se le considera la primera novelista de Japón y algunos otros consideran que en realidad es la primera novelista del mundo. Ella vivió entre el año 970 y principios del año 1000. En realidad son datos difíciles de concretar, pero son las fechas más aceptadas por los investigadores de su historia. Este libro es una novela basado en la vida de la autora. Lisa Dalby reconstruyó los pasos de Murasaki basándose en sus diarios, en investigaciones previas y también en wakas. Los wakas son poemas o antecedentes de los haikus con los que ella se carteaba con otras personas, es decir, en lugar de hacer cartas como nosotros las entendemos ahora, se intercambiaban wakas, poemas. Entonces, esa recopilación que existe, también algunas partes de la historia de Genji, porque esa es la gran obra de Murasaki, su primera novela, la primera novela del mundo, como dicen, es la vida de Genji. Entonces también toma algunos elementos de esta historia para reconstruir la vida de esta mujer. En realidad, pues, hay muchos datos que no se tienen. Ella tuvo que hacer una labor de investigación muy ardua para poder construir esta historia. El libro inicia con una carta de Katako, la hija de Murasaki, donde le cuenta a su propio hijo de que Murasaki acaba de morir. Bueno, han pasado poco tiempo, ella ha estado revisando entre los papeles de su madre y ha encontrado pues cartas, su diario, anotaciones y empieza a reconstruir la vida de su madre y va a contarlo. A partir de ahí, pasando la carta de Katako, que es el primer capítulo, todo está contado desde la perspectiva de Murasaki como si fuera su propio diario, con fragmentos de la vida de Genji y con sus wakas. Además de que la historia está contada como si fuera el diario de Murasaki, la autora toca 3 puntos importantes. En primer lugar, la vida de Murasaki. Ella nace bajo el nombre de Fuji. Posteriormente toma el nombre de Murasaki por uno de sus personajes de la vida de Genji, aunque ella no lo toma como muy voluntariamente. Su madre muere cuando ella es muy joven, de manera que su padre, que era un poeta especializado en el idioma chino de la corte, deja el cargo para dedicarse al cuidado de sus hijos. Ella tenía una hermana mayor y un hermano. El hermano supuestamente tenía que seguir el camino del padre, así que recibía la educación en chino, pero resulta que él no era muy inteligente en eso y en cambio Murasaki demuestra tener mucha facilidad para la poesía y para el chino, lo cual complace muchísimo a su padre, pero sabe que eso le va a causar muchos problemas. Y sí, porque que una mujer se exprese en chino no es muy bien visto en su época. De hecho, consideran que una mujer no tendría por qué capacitarse tanto, no tendría por qué ser tan inteligente, eso es cosa de los hombres. Entonces, el que ella sea culta es muy mal visto en su entorno.
Nos empieza a contar la vida cotidiana, el nuevo matrimonio de su padre, cómo era la convivencia con sus amigas, cómo era la vida cotidiana en el Japón de aquella época. Y también mientras Murasaki va creciendo, la autora nos habla de que ella es bisexual. Hay 3 mujeres importantes, bueno, 4, pero 3 como son las más importantes en su vida, con las que descubre el amor, la pasión, y posteriormente en cierto momento conoce a Minwook, un hombre con el que no tiene absolutamente ningún futuro, pero sí ella hace mención de que nunca pensó que pudiera sentir por un hombre lo que las anteriores mujeres le habían hecho sentir. El otro punto es la vida de Genji, es el proceso creativo y lo que representó para ella esta obra. Genji inicia como una historia infantil, producto de una imaginación soñadora, como de el galán que va a venir a rescatarnos a todas y que es amable y todo, y lo empieza a crear con una de sus amigas, precisamente una de estas mujeres que la marcaron, porque estas 3 mujeres de alguna manera contribuyeron a la creación de Genji. Y cómo este personaje va evolucionando, porque conforme ella va avanzando, porque conforme ella va creciendo, ella va notando los errores en la historia, va dándole profundidad al personaje, va dándole antecedente, ella va conociendo a más personas y situaciones que en un principio le parecían ilógicas. Se da cuenta que las personas tienen contrastes y que ciertas situaciones pueden darse, entonces va evolucionando esta historia. Además, Genji, que era un entretenimiento privado, empieza a darse a conocer, empieza a ser seguido por mucha gente y termina ello provocando su entrada en la corte cuando es una mujer ya madura, cuando en realidad quienes entraban en la corte pues eran muy chicas y ella jamás tuvo esa oportunidad, pero Genji se la da. Vemos cómo va evolucionando la creación, pero también nos habla de cómo la historia en determinado momento deja de ser del autor y pasa a ser de los lectores, ¿no? Cómo ella en cierta manera pierde el control de Genji y para ella se vuelve un lastre del que quiere librarse y no puede porque todo el mundo está. ¿Y ahora qué pasa con Genji? Y no puedes hacer eso con Genji por esto. O sea, toda la obra como la había planeado empieza a ser cuestionada por sus lectores. Además, hay otro personaje que busca aprovecharse de Genji, que es Michinaga. Y ahí quiero que nos habla de el arte como herramienta del gobierno, como herramienta del poder, porque Murasaki se inspira en Korechika, que es un príncipe que es víctima de las intrigas palaciegas de Michinaga y termina siendo exiliado. Entonces Murasaki se inspira un poco en él para crear Genji y obviamente a Michinaga eso no le gusta. Michinaga quiere usarlo para su propia imagen. Entonces nos habla como de varias cosas, ¿no? Del proceso creativo, de cómo en determinado momento la obra deja de ser del autor para ser de las personas, de cómo una obra puede marcar a un autor y no siempre para bien, y de cómo el arte es usado como herramienta. Y finalmente el punto 3, que está relacionado con el punto 2 y el punto 1, son las intrigas palaciegas. El padre de Murasaki ya no estaba viviendo en la corte como tal, pero en determinado momento regresa a trabajar para la corte y durante todo ese proceso siempre le contaba a Murasaki cómo se desarrollaban esas intrigas, porque hay un emperador, pero el emperador como tal no ejerce. No sé por qué eso no estaba como explicado. En el libro nos trae como un resumen de personajes, mapas y muchas cosas, pero no explica eso, no lo entendí muy bien. Hay un emperador, pero el emperador es como una figura decorativa, porque quien ejerce el poder es el regente, a pesar de que el emperador no es menor de edad. Bueno, en realidad cuando toma el cargo creo que tenía 4 años, pero en esos momentos de la historia ya no es menor de edad, tiene esposa, tiene hijos, pero es Michinaga, el regente, quien se la vive haciendo intrigas para él ejercer el poder,
por medio de su hija, de sus nietos, de sus demás hijos. Él trata de aglutinar el mayor poder posible y eso nos lo va contando Murasaki a la distancia, cuando ella es chica, cuando desde un inicio Michinaga para ella le parece un personaje siniestro y cuando se encuentra con él se reafirma en eso, pero también ve otros ángulos de este personaje y también empieza a cuestionarse un poco la idealización que le había hecho a Korechika. Es un libro muy interesante, pero sí me pareció aburrido en muchas partes. Creo que es como si el autor hubiera querido alejarse de un texto académico y no le hubiera resultado del todo, porque sí tiene unas partes muy lentas, había párrafos que había momentos en los que era como de, pues ya que avance, porque en realidad esto solo me describe una época, pero no aporta nada a la historia. Entonces sí había cosas donde se me hacían muy aburridas, pero por otro lado, pues sí era muy interesante lo que estaba contando, lo del Japón de aquella época. Me quedó claro porque en su momento lo había dejado, o sea, me aburrió en su momento, estoy segura, y ahora fue un poco más de lo mismo. Es un libro muy interesante, sin duda, con muchísima información que yo amé, pero el ritmo puede ser como muy académico. Pero yo lo que valoro muchísimo de este libro es que me dejó con mucha curiosidad. Me gustaría buscar otras fuentes, preferiblemente unas fuentes japonesas, pero pues traducidas, ¿verdad? Porque no sé japonés. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente. Adiós.